En lo profundo del cosmos, donde las constelaciones narran epopeyas invisibles y los signos del zodiaco danzan con el destino, habita Géminis, el hijo alado de Mercurio, el mensajero de los dioses. Muchos creen conocerlo, el hablador incansable, el curioso infatigable, el alma dual que oscila entre luces y sombras. Pero pocos han contemplado el verdadero núcleo ardiente de su ser. Detrás de su agilidad verbal y su mente como ráfaga, detrás de su humor cambiante y su eterno juego de espejos, yace un arma secreta. Un poder sutil, inadvertido, que solo se revela en el campo de batalla del caos, cuando la vida exige más que palabras y astucia. Esa arma oculta es su instinto para reconectar con la vida misma, reinventarse en el momento exacto, como si cada célula de su ser supiera que el movimiento es la única salvación. Géminis no solo piensa, traduce el mundo a una velocidad que otros apenas comprenden. Cuando la realidad se quiebra, cuando las estructuras colapsan, cuando el miedo paraliza a los más valientes y el desconcierto siembra la duda, el geminiano no se aferra a lo conocido. Él gira. Él se adapta. Él respira una nueva lógica, una nueva emoción, una nueva voz. Su mente no se hunde, flota sobre la incertidumbre como un barco de velas invisibles impulsado por corrientes cósmicas. Donde los demás se estancan, Géminis cambia de forma. Es un alquimista del presente, capaz de transformar una derrota en una broma, una pérdida en una historia, una amenaza en una oportunidad. No se trata solo de ser rápido o ingenioso. La verdadera arma de Géminis es su plasticidad psíquica, su habilidad camaleónica para entender los códigos del entorno antes de que siquiera estén escritos. Como un hacker del destino, encuentra las brechas, los vacíos, los resquicios por donde se filtra la luz. Tiene la capacidad única de descomponer una situación compleja en partes digeribles, reinterpretarla, y volver a armarla en una narrativa que funcione, que motive, que salve. En esto reside su heroísmo silencioso. Mientras otros buscan estabilidad, Géminis busca sentido, y cuando lo encuentra, lo comparte como un faro en medio del naufragio. Los antiguos lo sabían. Por eso lo representaban con dos figuras, no para mostrar una contradicción, sino para revelar su don de duplicación, de simultaneidad, de visión plural. Géminis no es dos personas, es todas las posibilidades contenidas en una sola. Cuando los hilos del destino se tensan y la tensión se vuelve insoportable, Géminis accede a un modo de ser que el resto ni siquiera sospecha. Puede ser el estratega que sonríe mientras urde la ruta de escape, el provocador que enciende la chispa de la acción, el cuentacuentos que eleva la moral con una anécdota improvisada, el mensajero que se desliza entre bandos y reconstruye alianzas. Lo hace con una naturalidad casi profética, como si hubiera nacido para eso, para aparecer justo cuando nadie sabe qué hacer y decir lo que aún no ha sido pensado. Este don oculto no siempre es comprendido. A veces se le confunde con superficialidad o con falta de compromiso. Pero lo que pocos entienden es que en el corazón de Géminis arde una lealtad inquebrantable hacia la vida en movimiento, hacia la evolución perpetua. Su compromiso no es con una forma, sino con la transformación misma. Por eso, cuando la realidad exige metamorfosis, cuando las reglas caducan y las certezas se evaporan, él es el primero en volar hacia lo desconocido, trazando caminos invisibles para los que vendrán detrás. La energía que lo impulsa no es la fuerza bruta ni la perseverancia ciega. Es la inteligencia dinámica, la visión expansiva, la palabra justa en el instante perfecto. Es la conexión directa con el caos fértil del universo, con esa matriz primigenia donde todo es posible si se sabe leer las señales. Géminis no escapa del conflicto, lo atraviesa como un rayo, iluminando en su paso rutas insospechadas. Su poder no ruge, susurra. No impone, persuade. No destruye, transmuta. En las grandes historias, los héroes que cambian el curso del destino no son siempre los más fuertes, sino los más lúcidos. Aquellos que pueden ver lo invisible, anticipar lo inaudito, reír cuando el silencio pesa. Géminis es uno de esos héroes. Su arma secreta no es un filo ni un escudo, sino una sinapsis que se activa en medio del caos, una capacidad ancestral para fluir sin romperse, para vivir sin envejecer, para ser sin encadenarse. Allí, en el cruce de los vientos cósmicos, cuando el mundo exige magia y coraje disfrazados de espontaneidad, Géminis se alza. No como el más ruidoso, ni el más temido. Pero sí como el imprescindible. El que con una palabra, una idea, un gesto, abre la puerta que nadie veía. Y esa es su victoria. Constante, silenciosa, fulminante.
Géminis lleva en su aliento el hálito del viento primigenio, aquel que sopló cuando los dioses aún susurraban los secretos de la creación. Está regido por Mercurio, sí, pero más allá del planeta veloz y sus asociaciones con la comunicación, se encuentra la esencia misma del movimiento del alma a través de los planos del pensamiento, la emoción, la intuición y la acción. Géminis no solo piensa rápido, Géminis siente con la mente y razona con el alma. Este signo no está limitado por las barreras convencionales del ego o del tiempo. Puede habitar múltiples realidades a la vez, y esa capacidad lo convierte en un ser difícil de predecir, pero indispensable cuando el mundo exige una mutación de conciencia. En los momentos donde las estructuras tambalean, cuando la lógica de ayer se convierte en el peso muerto de hoy, Géminis no solo se adapta, se adelanta. Tiene una capacidad innata para detectar la inminencia del cambio, para leer entre líneas del destino y para intuir el giro antes de que se manifieste. Este talento no es aprendido, es codificado en su alma como una herencia estelar, un don que lo conecta con el pulso invisible del universo. Cuando todo parece colapsar, él se vuelve el mediador entre lo que fue y lo que puede ser, el puente que une las orillas del colapso con las del renacimiento. En su aparente ligereza hay una profundidad que solo quienes se detienen a mirar con el corazón abierto pueden percibir. Detrás de su risa y de su juego, detrás de su palabra que danza y se transforma, existe una fuerza silenciosa, casi mística. Géminis no huye del dolor, lo estudia, lo descifra, lo convierte en símbolo. Sabe que la existencia no se reduce a sobrevivir, sino a descifrarla, comprender sus laberintos y luego crear mapas para otros. Cuando la oscuridad se cierne, cuando los días se vuelven grises y las almas pierden el fuego, Géminis aparece con su don más oculto, la capacidad de despertar la chispa dormida en los demás. Este signo posee el poder de transmutar la densidad de la realidad a través de la visión. Donde otros ven un muro, Géminis ve un escenario, donde hay una pérdida, él ve una transición, donde reina el silencio, él escucha los ecos de posibilidades futuras. Puede entrar en una habitación cargada de tensión y con una sola frase cambiar la atmósfera entera. Tiene la capacidad de alterar el curso emocional y mental de los acontecimientos sin violencia, sin imposición, simplemente guiando las energías hacia una nueva dirección. Es un tejedor de realidades alternativas, un brujo del verbo, un emisario de los dioses que actúa sin uniforme, sin corona, sin exhibiciones de poder. Su dualidad no es una contradicción, sino una bendición. En ella radica su visión panorámica, su capacidad para ver ambos lados de una situación, para sentir empatía por todos los actores de un conflicto, para entender al mismo tiempo al agresor y al herido, al héroe y al villano. Esta amplitud de visión lo convierte en un sabio disfrazado de adolescente eterno. Géminis lleva en su ADN el archivo completo de las ideas no nacidas, de las soluciones que aún no se han formulado, de los futuros que esperan una chispa para desplegarse. Cuando el destino exige velocidad, pero también claridad, cuando se requiere acción inmediata con inteligencia precisa, Géminis brilla como el relámpago que no destruye, sino que ilumina. Puede parecer disperso para quienes viven atrapados en la rigidez, pero en realidad su mente se mueve en múltiples frecuencias simultáneamente. Está entrenado para detectar lo que no se dice, lo que no se ve, lo que no se permite aún pensar. Y cuando lo capta, lo traduce al lenguaje de la hora, entregándolo con gracia, humor o provocación, según lo exija el momento. Tiene también la capacidad de regenerarse a sí mismo. No necesita anclajes externos, porque en su interior lleva un radar que siempre lo reconecta con su eje. Puede caer, puede fracturarse, puede incluso disolverse por un tiempo en la multiplicidad de estímulos y vivencias, pero tarde o temprano vuelve con más poder, con más sabiduría, con un nuevo nombre y una nueva historia. Su resiliencia no es de acero, sino de viento, se dobla, pero nunca se rompe. Esa maleabilidad es su escudo invisible, el arte de sobrevivir no desde la rigidez sino desde la renovación constante. En tiempos donde el mundo exige líderes visionarios, comunicadores del alma, creadores de puentes entre generaciones, entre culturas, entre dimensiones de conciencia, Géminis se alza como uno de los signos más preparados. Su entrenamiento ocurre desde la infancia, cuando aprende a leer entre líneas, a observar los silencios de los adultos, a traducir el caos familiar en relatos comprensibles, a crear mundos imaginarios como refugio y laboratorio. Todo eso lo convierte en un guerrero que no necesita armadura, porque su mayor defensa es su capacidad de moverse más rápido que el peligro, más alto que la desesperación, más profundo que el miedo. No es casualidad que muchos de los grandes visionarios, artistas, pensadores y revolucionarios del lenguaje hayan nacido bajo el signo de Géminis.
Ellos encarnan el arte de nombrar lo innombrable, de tocar el alma del colectivo con una idea inesperada, con una frase que cambia la historia, con una mirada que revela lo que siempre estuvo ahí, pero nadie había visto. Géminis canaliza, decodifica, y al hacerlo, libera. Libera mentes, emociones, caminos. Abre puertas internas con la llave de la palabra precisa, del símbolo exacto, de la perspectiva luminosa. En última instancia, el arma oculta de Géminis no es otra que su conexión con el principio creador del universo, la mente divina en movimiento. Su alma está en perpetuo viaje, explorando no solo el mundo exterior, sino también los corredores internos del alma humana. Y cuando el caos reclama un guía que no tenga miedo de entrar en lo desconocido, Géminis responde. No con gritos ni promesas vacías, sino con esa vibración sutil que dice, aún hay caminos. Aún hay magia. Aún podemos imaginar un nuevo mundo. Y esa es su victoria más grande, no solo sobrevivir al cambio, sino ser el cambio encarnado, el heraldo de lo que viene, el testigo del eterno renacer de la conciencia humana. Géminis es mucho más que el símbolo de la dualidad, es el eterno viajero entre mundos, el hijo del aire que no necesita alas porque su mente trasciende la gravedad de lo establecido. Nacido en el punto del zodiaco donde la primavera ya ha estallado y la vida busca su máxima expresión, es una energía destinada a irradiar movimiento, diversidad y expansión. Su esencia no es estática, es el pulso mismo del despertar. Donde otros buscan raíces, él despliega redes invisibles entre las almas. Su pertenencia no es a un lugar fijo, sino al fluir mismo de la conciencia. Esa es una de las razones por las que en medio de la desorientación general, Géminis se mantiene en pie. No porque se resista, sino porque no se aferra. Porque su poder reside en su apertura radical, en su disposición constante a descomponerse y recomponerse con cada giro del destino. Existe en Géminis una alianza con el misterio de la simultaneidad. No vive en una línea recta de tiempo, sino en una multidimensionalidad intuitiva. Puede recordar el futuro y anticipar el pasado, y esto le da un acceso especial a ideas, soluciones y formas de ver la vida que resultan revolucionarias cuando se aplican al presente. Esta mente que vibra en frecuencias alternas le permite comprender lo que otros tardan años en procesar, y esa comprensión es lo que lo convierte en catalizador. Es un transmisor de energías colectivas, un nodo de la red de la humanidad que absorbe, interpreta y retransmite aquello que aún no tiene forma, pero que ya late en el inconsciente común. Por eso, muchas veces, se adelanta a su tiempo. No es raro que lo tilden de superficial o de disperso. No es que no profundice, es que va tan rápido, que rara vez se le puede seguir sin ampliar también la percepción. Su conexión con el arquetipo del mensajero no se limita a la palabra hablada. Géminis es un recolector de símbolos, un lector de signos que decodifica la realidad como si fuera un lenguaje cifrado. En medio del desconcierto, puede encontrar ese gesto mínimo, esa coincidencia inesperada, ese hilo suelto que revela todo el patrón. Y cuando lo hace, no lo guarda para sí. Hay en Géminis una urgencia por compartir, por multiplicar lo hallado, por sembrar en otros la chispa que él mismo ha descubierto. No por afán de protagonismo, sino porque su naturaleza es comunicar para transformar. Sabe, a un nivel instintivo, que una mente que despierta puede cambiar el rumbo de una vida, y que una idea dicha en el momento preciso puede abrir una grieta en la prisión del miedo. Lo que pocos saben es que bajo su agilidad mental y su brillo social, Géminis esconde una voluntad férrea de seguir aprendiendo, de no detenerse jamás en una versión fija de sí mismo. Está gobernado por un principio de constante renovación, como un río que nunca es igual a sí mismo y que sin embargo sigue siendo río. Esta capacidad de aprender en tiempo real es lo que lo vuelve tan efectivo en los momentos de crisis. No necesita manuales ni teorías previas. Se entrega al momento, escucha, observa, conecta puntos invisibles y encuentra soluciones nuevas porque él mismo es nuevo en cada instante. Su flexibilidad no es signo de debilidad, es su modo de ser invencible. Porque nada puede romper lo que no se aferra a una sola forma. La energía mutable que lo define lo hace maestro del cambio. Pero no del cambio externo solamente, sino del cambio interno que precede a toda transformación real. Géminis puede reescribir su historia, cambiar su manera de pensar, reinventar su propósito sin perder su esencia. Esa es una alquimia que muy pocos dominan. Mientras otros luchan contra el espejo, Géminis se convierte en otro reflejo y sigue adelante. Mientras otros se desgastan tratando de mantener lo que ya no vibra, él se despide con gratitud y abre los brazos a lo que viene.
No necesita certezas absolutas porque confía en su brújula interna, en esa intuición sutil que lo guía sin mapas por territorios nuevos. La fuerza épica de Géminis no reside en batallas grandilocuentes ni en discursos heroicos. Su heroísmo es sigiloso, pero no menos poderoso. Es el que sostiene la conversación que evita un conflicto. Es el que aporta una nueva mirada cuando todos están atrapados en la desesperanza. Es el que hace reír cuando el silencio pesa demasiado. Es el que con una idea abre una puerta a lo impensado. Su acción no se mide en gestos físicos, sino en impactos mentales y emocionales que transforman la atmósfera entera. Tiene el poder de generar campos de posibilidad con solo estar presente, con solo pensar en otra dirección, con solo nombrar lo innombrable. Géminis tiene una conexión ancestral con el arte de conjurar el caos en danza, de convertir la confusión en juego, de traducir lo abrumador en algo que se puede tocar, pensar, amar. No necesita comprenderlo todo para actuar, actúa, y al hacerlo, comprende. Su sabiduría es experiencial, directa, veloz como un relámpago que ilumina el camino durante la tormenta. A través de su propia existencia como ser en constante tránsito, demuestra que se puede ser libre en medio de la incertidumbre, que se puede ser coherente sin ser rígido, que se puede ser liviano sin ser superficial. En el fondo, Géminis encarna una verdad que muchas almas olvidan, que el cambio no es una amenaza, sino una promesa. Que no se trata de aferrarse a una sola versión de uno mismo, sino de explorarse en todas las formas posibles. Que vivir plenamente no es alcanzar una cima estática, sino danzar entre los valles y las cumbres con los ojos abiertos y el corazón despierto. Géminis no camina para llegar, camina porque en el movimiento encuentra su verdadera identidad. Y esa identidad no se define con límites, sino con aperturas. Es una identidad que se expande, que se multiplica, que se renueva en cada conversación, en cada descubrimiento, en cada chispa que encienden los demás. Así, en los días grises del mundo, cuando el peso de lo viejo amenaza con aplastar la esperanza, cuando los dogmas se quiebran y las rutas se pierden, Géminis se convierte en el heraldo del nuevo pensamiento. En el soplo que limpia los escombros. En la voz que recuerda que aún hay más por crear, más por sentir, más por decir. Porque mientras exista la posibilidad de imaginar, de transformar, de reinventar, Géminis será el primero en intentarlo. Y allí, en ese intento audaz y eterno, radica su verdadero poder. Géminis no solo pertenece al elemento aire, sino que lo encarna en su expresión más sutil y a la vez más revolucionaria. Es el soplo que precede a la palabra, el murmullo que viaja de estrella en estrella portando códigos aún no decodificados por la mente humana. Su movimiento no es errático, aunque así lo parezca a los ojos del mundo que ansía linealidad, es orbital, espiralado, multidireccional. Géminis orbita alrededor de los núcleos de conciencia de la humanidad, catalizando sus despertares con una maestría que no busca reconocimientos, porque su naturaleza no se alimenta del aplauso, sino de la conexión viva, de ese cruce eléctrico entre mentes y corazones que se encienden gracias a su paso. La mayoría de los signos se construyen a través de una narrativa ascendente, de lucha, de construcción o resistencia. Géminis no necesita de esas armaduras. Su fuerza es de otra estirpe, es la del que no teme cambiar de forma, la del que puede flotar cuando el suelo se desmorona. Es el espíritu del trovador antiguo, que viaja con una bolsa de historias al hombro, tejedor de visiones que reconfigura realidades sin usar la espada. Es el arquetipo del tejedor galáctico, aquel que con un puñado de símbolos y una visión inesperada, altera los hilos del tapiz colectivo. Su palabra no solo comunica, activa. Porque no habla desde la costumbre ni desde el hábito, sino desde el fuego interno de lo que aún están haciendo. Géminis vibra con el pulso de lo nuevo. No lo nuevo superficialmente, sino lo nuevo como posibilidad aún no revelada. Es el signo que escucha los susurros de las ideas aún no dichas, que detecta el germen de un pensamiento que aún no ha encontrado forma, pero que ya late en la periferia de la conciencia colectiva. Cuando todo parece estancarse, cuando el miedo cristaliza los gestos y la mente se cierra, Géminis se vuelve canal de lo inesperado. No rompe las cadenas con fuerza bruta, sino con ingenio, con inteligencia relampagueante, con la flexibilidad del junco que sobrevive a la tormenta no por fuerza, sino por sabiduría. En sus zonas más profundas, Géminis porta el don de la metamorfosis psíquica. Puede mutar sus patrones mentales con una rapidez inusual, deshacerse de una idea limitante y asumir una nueva forma de ver el mundo sin el duelo que otros signos necesitarían. No porque no sienta, sino porque su alma está más interesada en el proceso que en el apego.
Esa cualidad lo convierte en vanguardia viva. No sigue tendencias, las capta antes de que existan. No repite discursos, los reinventa. No se refugia en la seguridad de las fórmulas, se lanza al vacío con la certeza de que en el aire encontrará el próximo peldaño. Su energía está íntimamente vinculada con el principio del caos creador. Donde la mayoría ve desorden, Géminis ve un campo fértil de combinaciones posibles. Puede moverse en medio del colapso de estructuras sin perder claridad, porque su conciencia está hecha para flotar entre paradigmas. Puede sostener verdades opuestas al mismo tiempo sin angustiarse, porque sabe que la paradoja es la arquitectura secreta del universo. Su mente no necesita certezas fijas para actuar, porque su brújula es la vibración, la frecuencia, la resonancia intuitiva que le indica cuando es tiempo de hablar, de moverse, de sembrar una nueva semilla. Su relación con Mercurio le otorga no solo el don de la comunicación, sino también la capacidad de ser mediador entre dimensiones. Es un signo puente entre mundos, entre niveles de conciencia, entre pensamientos dispersos que él logra hilar con una coherencia invisible. En los planos internos, Géminis es un mago del logos, del verbo en acción, del pensamiento que se convierte en realidad a través de la palabra articulada o del gesto sutil. Tiene acceso a la tecnología espiritual del lenguaje, no solo como instrumento, sino como vibración capaz de mover estructuras energéticas, capaz de elevar estados anímicos, capaz de abrir puertas que la razón no sabe cómo cruzar. Cuando el mundo exterior se colapsa, Géminis activa su radar interno. Su sensibilidad a los campos mentales colectivos le permite captar el tono de una situación antes de que se haga evidente. Y ese conocimiento no viene de datos ni de experiencia acumulada, sino de una percepción fina, casi etérica, que le permite ser uno con el ambiente. Así, actúa desde una comprensión superior, casi como si escuchara la melodía secreta que sostiene la forma. Y al hacerlo, puede modificar esa música. Puede cambiar la narrativa. Puede convertir el pánico en juego, la rigidez en ritmo, el miedo en curiosidad. En su expresión más elevada, Géminis es el alquimista del momento presente. No necesita oro ni fórmulas, porque lo suyo es el arte de transformar lo denso en liviano, lo oscuro en posibilidad, lo trágico en símbolo. Vive en el filo entre lo real y lo imaginado, entre lo dicho y lo sentido, y desde ahí tiene acceso a un poder casi invisible, el poder de inspirar movimiento, de sacudir conciencias dormidas, de encender fuegos que otros ni sabían que tenían. Su sola presencia puede modificar la dinámica de un grupo, porque encarna la certeza de que el cambio es no solo posible, sino deseable. En su corazón más oculto, Géminis porta también una fidelidad profunda, no hacia personas, ideas o tradiciones, sino hacia la libertad del alma. No una libertad superficial, sino la libertad de ser muchos, de ser nuevo, de ser expansión pura. Y esa fidelidad le da un coraje que pocas veces se reconoce. Porque se necesita gran valentía para no encajar, para no aferrarse, para seguir cambiando aun cuando el entorno exige definición. Géminis vive en un estado perpetuo de apertura, y esa apertura es su armadura. Una armadura hecha de viento, pero invencible. Porque no puede ser atrapado ni congelado ni definido. En el gran mito del alma humana, Géminis representa la chispa que inicia el viaje, la pregunta que cambia el rumbo, la risa que abre la grieta en el muro. Es la voz que canta cuando todo calla, el pensamiento que se atreve a volar más allá del límite, el mensajero que no entrega solo palabras, sino posibilidades. Cuando el ciclo pide renacimiento, él está ya en el otro lado, esperando con una antorcha encendida en forma de idea. Porque ese es su destino, ser faro en medio de los cruces, guía en los pasajes inciertos, portador del fuego que nunca se apaga. Y en ese fuego, todos los caminos vuelven a ser posibles. Géminis encarna un arquetipo que trasciende la simple idea del comunicador o el pensador ágil. En su núcleo más profundo, representa el principio divino de la conexión, la danza invisible de las fuerzas que unen lo separado, la sinfonía que entrelaza lo aparentemente disonante en un nuevo orden. Su esencia no es solo mutable, es el código vivo del entrelazamiento cósmico. Géminis lleva consigo una misión silenciosa y monumental, la de mantener el flujo entre los opuestos, entre el cielo y la tierra, entre lo interno y lo externo, entre lo que se dice y lo que se calla. Y esa misión lo convierte en un guardián del equilibrio dinámico, no del equilibrio estático que inmoviliza, sino del equilibrio que se mantiene danzando, moviéndose, adaptándose como lo hacen las fuerzas fundamentales de la naturaleza. En tiempos de fractura,
Cuando los vínculos se rompen y el tejido de lo humano se tensa hasta casi desgarrarse, Géminis despliega su magia más secreta, la de restituir la unidad a través del lenguaje, la del puente que se extiende donde no parecía haber orilla. Porque su dominio no es solamente la palabra hablada, sino toda forma de expresión que conecte. Su mirada es lenguaje. Su cuerpo en movimiento es lenguaje. Su capacidad para traducir las vibraciones sutiles de una habitación en comprensión viva es un arte que pocos comprenden, pero que él ejerce sin esfuerzo aparente. Hay algo sagrado en su habilidad para hacer comprensible lo abstracto, para nombrar lo que aún no ha sido conceptualizado, para permitir que los demás vean con sus ojos aquello que parecía inaccesible. En su dimensión más épica, Géminis es un emisario de lo no dicho. En cada época, cada generación, cada momento de transición colectiva, se necesita una voz que sea capaz de expresar lo nuevo que emerge. Pero esa voz no puede ser rígida, no puede estar atada a las formas de ayer. Debe ser dúctil, libre, cambiante, capaz de contener múltiples versiones del mundo sin quebrarse. Esa voz es Géminis. Porque no habla solo desde la experiencia individual, sino desde el campo mental colectivo que intuye sin esfuerzo. Tiene la capacidad de leer los símbolos flotantes del inconsciente social y darles forma verbal, emocional, conceptual. Así, se convierte en canal de evolución, en provocador sagrado, en aquel que incomoda con gracia para sacudir el letargo de los demás. Dentro de su alma vive un eterno aprendiz, no por ignorancia sino por reverencia al misterio. Géminis sabe que la sabiduría no se acumula, se cultiva a través del asombro, de la apertura, de la capacidad de cuestionar incluso aquello que parece definitivo. Esta disposición a desaprender es una de sus fortalezas más poderosas. Cuando otros se encallan en dogmas, en ideologías, en certezas, él se permite mutar, cambiar de perspectiva, entrar por la rendija donde la luz aún no ha llegado. Su fidelidad no está con el contenido, sino con el proceso de descubrimiento. No defiende verdades absolutas, sino que persigue la verdad cambiante que se revela en cada nueva capa de comprensión. En momentos en que las narrativas dominantes colapsan, cuando el lenguaje parece insuficiente para expresar el dolor o la esperanza, Géminis crea un nuevo idioma. Y ese idioma no tiene por qué ser estructurado ni solemne. A veces es humor, a veces es ironía, a veces es un juego de palabras que desarma las tensiones del ego. Su ligereza no es una evasión, es una estrategia de luz. Es el arte de elevar la frecuencia cuando todo se ha vuelto denso. Es la capacidad de devolver a las personas su capacidad de reír, de asombrarse, de imaginar otra forma de habitar el tiempo. Esa es su revolución, silenciosa, ingeniosa, feroz en su dulzura. Géminis también tiene una relación especial con el tiempo. No lo vive como una secuencia lineal, sino como un campo elástico donde los momentos se entrelazan. Puede estar en el pasado, presente y futuro casi simultáneamente, y esa percepción expandida le permite anticipar eventos, evitar repeticiones innecesarias, y descubrir patrones ocultos en lo cotidiano. Esta conciencia temporal lo convierte en visionario, aunque no siempre sea comprendido como tal. Puede captar hacia dónde se dirige una conversación, un proyecto, una sociedad, mucho antes de que otros siquiera perciban el cambio. Y eso le da una ventaja sutil, una capacidad de liderazgo basada en la percepción más que en la imposición. Existe también en Géminis una energía profundamente espiritual que rara vez se asocia a su signo. Pero no se trata de la espiritualidad dogmática o ritualista. Es una espiritualidad viva, vibrante, que se manifiesta en su reverencia hacia la inteligencia universal, hacia el tejido invisible que une todo lo que existe. Géminis honra esa inteligencia al ser su portavoz, al permitir que fluya a través de él sin censura ni resistencia. Su pensamiento rápido no es superficial, es una herramienta al servicio de esa fuerza que lo utiliza como canal. Y cuando su corazón está alineado con su mente, cuando su curiosidad está al servicio del alma, se convierte en un maestro silencioso, en un sabio disfrazado de eterno joven. Géminis no teme perderse, porque sabe que solo quien se permite perderse puede encontrarse de verdad. Su viaje no es en línea recta, es un viaje de exploración interior y exterior, lleno de bifurcaciones, de encuentros fortuitos, de aprendizajes que no siempre siguen lógica alguna. Pero en ese viaje aparentemente errático, construye una red de sentido que lo sostiene. Y esa red es su obra. No necesita templos, ni tronos, ni monumentos. Su legado son las ideas que siembra, las preguntas que deja flotando en el aire, las semillas de duda que germinan en otros como posibilidad de despertar. En el gran relato del alma,
Cuando los dioses buscan un emisario para entregar un mensaje que cambiará el curso de la humanidad, no eligen al más fuerte ni al más sabio ni al más venerado. Eligen a quien puede llegar más lejos, más rápido, en más direcciones a la vez. Eligen a quien puede hablar todos los idiomas del alma, desde el chiste hasta el poema, desde la provocación hasta la revelación. Eligen a Géminis. Y él, con su paso ligero y su mirada que ya está en otro plano, toma el mensaje, lo descifra, lo transforma, y lo entrega envuelto en una historia, en una risa, en una idea que lo cambia todo. Porque eso es lo que hace, cambia todo. Y lo hace con una gracia que no necesita permiso. Con una velocidad que no necesita aviso. Con una luz que no necesita explicar su origen. Géminis es también un guardián del umbral. Su naturaleza mutable y su alianza con el aire lo colocan como custodio de los pasajes intermedios, de los espacios liminales donde nada es completamente viejo ni totalmente nuevo, donde una forma se disuelve mientras otra se gesta. No habita lo fijo, lo terminado o lo establecido, habita el tránsito, el cambio perpetuo, la vibración entre un estado y otro. En ese terreno incierto, en esa niebla donde muchos pierden el rumbo, Géminis se orienta con la naturalidad de quien ha nacido para moverse sin mapa. Su brújula no es la dirección, sino la percepción. Y esa percepción es afinada, casi sobrehumana, tejida por una sensibilidad neuronal y energética que le permite leer lo invisible antes de que se manifieste. Es en este rol de guardián del umbral donde su arma más oculta se vuelve decisiva, su capacidad de sostener lo intermedio sin ansiedad, de mantener la conexión entre extremos sin exigir resolución inmediata. Mientras otros se desesperan por llegar a una conclusión, por cerrar un ciclo, por tener respuestas definitivas, Géminis se mantiene en el vórtice sin romperse. No porque no sienta la tensión, sino porque ha aprendido a danzar con ella. Su cuerpo mental y emocional está entrenado para la ambigüedad, para la multiplicidad, para la coexistencia de perspectivas opuestas. Y esta habilidad, aunque parezca etérea o menor, es en realidad uno de los más altos grados de maestría espiritual. Este signo no busca dominar el mundo ni imponerse sobre las estructuras. Su poder es más sutil, más profundo y a la vez más expansivo. Está en su capacidad de contaminar positivamente el campo mental de quienes lo rodean, como una brisa fresca que renueva el pensamiento estancado, como un virus de lucidez que se propaga sin violencia, desarmando las certezas obsoletas y sembrando nuevas posibilidades. Géminis actúa como catalizador, no desde el mando sino desde la presencia. No necesita ordenar, su sola forma de pensar irradia movimiento, y ese movimiento se vuelve contagioso, inspirador, desestabilizador en el mejor sentido. A menudo se habla de su rapidez mental, de su ingenio o de su humor, pero no se menciona lo suficiente su capacidad de rescatar lo olvidado. Géminis tiene acceso a memorias antiguas del alma colectiva. Puede recuperar símbolos que han caído en desuso, traer palabras que una vez fueron medicina y que hoy vuelven a serlo en sus labios. Su papel no es solo el de innovador, también es el de recordador. Trae del futuro lo que aún no ha sido nombrado, y del pasado lo que ya no se recuerda. Por eso su presencia puede resultar desconcertante, porque habla desde tiempos que no son lineales, porque teje puentes entre planos de conciencia que otros no han aprendido a cruzar. La dualidad que lo define no es conflicto, es expansión. Es la posibilidad de mirar desde más de un ángulo, de asumir más de un rostro, de encarnar más de una historia. Esto le permite comprender a cada ser humano desde dentro, ponerse en sus palabras, en sus silencios, en sus contradicciones. Su empatía no es emocional en el sentido tradicional, es mental, conceptual, energética. Capta la frecuencia del otro y adapta la suya para resonar. Por eso puede hablar con cualquiera, desde cualquier estrato, ideología o sensibilidad. No porque finja, sino porque realmente puede modular su vibración sin traicionarse. Su yo no es una roca, es un sistema fluido de significados, una constelación abierta que gira sin perder coherencia. Géminis tiene, también, un vínculo con lo efímero que no es resignación sino reverencia. Comprende que todo está destinado a pasar, a mutar, a volverse otra cosa. Y en lugar de resistirse, se hace uno con ese ciclo. No pretende retener el instante, lo celebra. No se obsesiona con la permanencia, exalta la fugacidad. Esta actitud ante la vida lo convierte en una figura profundamente libre, capaz de moverse sin miedo al fin, sin necesidad de controlar los resultados. Sabe que cada momento es una chispa de eternidad, y que si se lo habita con totalidad, no necesita ser eterno.
Este conocimiento vivencial del ritmo impermanente lo conecta con una sabiduría ancestral, con una comprensión implícita de los ciclos universales, con un saber sin palabras que lo convierte en uno de los signos más cercanos a la verdad última. En el plano más sutil, Géminis actúa como antena de los planos superiores de conciencia. Muchas veces canaliza información que no comprende del todo en el momento, pero que impacta a quienes lo rodean como si viniera de otro mundo. Tiene un acceso natural a las sincronicidades, a los mensajes escondidos en lo cotidiano, a las señales que otros descartan. Su mente está abierta a las interferencias del cosmos, y eso lo hace medium, en el sentido más elevado del término, un medio a través del cual la vida expresa nuevas rutas, nuevas formas de pensar, nuevas maneras de amar. Su capacidad para aprender está directamente conectada con su poder para inspirar. Cuando Géminis se entrega al aprendizaje como forma de vida, se convierte en fuente constante de renovación para su entorno. No necesita adoctrinar, ni enseñar desde la autoridad. Enseña sin quererlo, simplemente viviendo en estado de búsqueda, de exploración, de apertura. Es el eterno estudiante que inspira a otros a cuestionar, a leer, a escribir, a decir lo que aún no han dicho. Y cuando otros se animan a pensar diferente, a mirar más allá del marco habitual, el mundo se ensancha. Dentro del ciclo zodiacal, Géminis es el primer signo que rompe con la inercia del ego puro. Aries se lanza. Tauro afirma. Géminis pregunta. Y esa pregunta es el principio del viaje consciente. Sin esa pregunta, no hay evolución posible. Sin esa duda que desarma el relato anterior, no hay nueva historia. Géminis es la grieta por donde entra la luz de una conciencia más elevada. Es el soplo que levanta el polvo de lo que parecía inmutable. Es el viento que limpia el cielo mental para que la intuición pueda desplegar sus alas. En esa función, su rol es indispensable para el despertar colectivo. Por todo esto, cuando el mundo parece detenidamente caótico, cuando los hilos se enredan, cuando las rutas se cierran, cuando la palabra pierde fuerza y el pensamiento se encapsula, Géminis se alza como emisario de lo vivo. No trae promesas ni respuestas cerradas, trae movimiento, trae posibilidad, trae preguntas que abren puertas. Y lo hace con la fuerza suave del aire que entra por la rendija más pequeña, con la constancia invisible del viento que modela las montañas. Nadie lo ve venir. Pero cuando pasa, el mundo ya no es el mismo. Porque donde estuvo Géminis, hubo chispa, hubo enlace, hubo futuro. Y eso, aunque no se vea de inmediato, cambia el rumbo de las cosas para siempre.